La lengua aragonesa nació, como todas las lenguas románicas, en la Alta Edad Media. De 1265, celebradas en un ambient político embolicato, vido naixer oficialment a institución de Justicia de Aragón. A primera obra en aragonés dio un cortometraje dirigido por Antonio Arterio, Pleito a lo Sol. Pues el aragonés, un patrimonio común, es una exposición que pretende visualizar el aragonés, que es una lengua minorizada, pero que sigue presente entre nosotros. Sí, está estructurada en tres ámbitos. Lo primero sería un túnel del tiempo, en el que desde las glosas emilianenses hasta la actualidad pues se van recorriendo diferentes hitos en la historia de la lengua. Después tenemos en la sala Frica y Barra una serie de paneles, también algunos acompañados de vitrinas, en los que podemos ver pues, todo lo que ha sido la labor investigadora, la labor psicográfica, pero también la presencia en distintos ámbitos, la enseñanza, la literatura. Y el tercer espacio es la magnífica biblioteca del Paraninfo, en la que hemos traído una selección de documentos y de libros en aragonés desde el siglo XIII hasta comienzos del siglo XX. Seco como lo cierzo, curto como él, y plego con un verso feito dende prolu. Es conveniente que conozcamos nuestros orígenes y para saber quiénes somos y a dónde vamos o a dónde podemos ir. Y por otra parte me parece muy interesante porque está muy bien didactizada. Que esta exposición pone en valor toda la cultura que hay alrededor del aragonés. Mucha gente piensa que son 4 palabras y que son 4 personas perdidas en el Pirineo las que lo hablan o las que lo han conservado, pero no es así. Hay mucha cultura alrededor de esta lengua tan bonita y mucha gente que está luchándose y esforzándose cada día para que esta lengua continúe viva. Pues la verdad es que estamos muy satisfechos porque vemos que ha tenido una gran acogida. De hecho, tanto en Huesca, que fue el lugar donde primero se expuso, como en Jaca tuvimos que prorrogarla unos días porque había demanda y posibilidad de hacerlo. Y sabemos que hasta la fecha pues tenemos aquí unos 2.500 visitantes, lo que nos da también una muestra del interés. No llegue rata ni mientras te distrae, rebando de fer que el aragonés exista.